Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del exitoso drama Begin Again. La historia comienza con Lu Fangning, quien es una mujer exitosa que se desempeña como gerente general del grupo Lu-Ming. Ella es rica, capaz y hermosa, pero también dominante y agresiva para obtener lo que quiere. Ella cree que ser rico es la clave de la felicidad. Por eso, uno de sus proyectos más ambiciosos es desarrollar una marca de muebles para el hogar en su compañía. Así que después de presentarle la propuesta a los ejecutivos, se lleva una sorpresa, pues todos ellos están escépticos a apoyarla debido a que es soltera y no tiene hijos. Fangning no piensa rendirse, por eso cuando escucha que una directora con una posición muy fuerte dentro de la empresa está de reposo por haber dado a luz, ella va a visitarla al hospital con la intención de tener su apoyo. Así que finge ayudarla con el bebé y hasta le lleva regalos, pero sus intentos fracasan pues ella no logra ayudarla. Cuando la directora sale un momento y la deja a solas con el bebé, ella no tiene idea de cómo cuidarlo. Así que cuando el bebé llora, ella se desespera tanto que cuando está al borde del colapso, llega un guapo médico a ayudarla a calmar el bebé. Se trata de Lin Rui, un médico cirujano amable y con un gran corazón. El atractivo de este médico y su calidez sin duda deja a Fangning completamente sin habla. Y es que las chispas enseguida vuelan entre los dos en un par de ocasiones ese mismo día. Por otro lado, el padre de Fangning, el jefe Lu, le dio un ultimátum a su hija para que se casara y tuviera un hijo dentro de un año si quiere su apoyo como presidente de la junta directiva. Así que ella empieza a imaginarse al candidato perfecto para ella. ¿Adivinen en quién está pensando? Sí, en el guapo Lin Rui. Por eso, cuando por accidente lastima a Tang Ping, hija de uno de los socios de la empresa, en una práctica de artes marciales, Fangning aprovecha la oportunidad de llevarla al hospital porque sabe que allí se conseguirá con el guapo doctor. Y después que este atiende a su amiga, ella finge que tiene un pequeño rasguño en el cuello. Así que cuando él la cura, ella aprovecha de examinarlo muy bien y sin duda le gusta lo que ve. Por eso, después de irse, le pide a su asistente que investigue a su querido doctor. Pero lo que ella no sabe es que pronto todo se pondrá a su favor, pues la tía más joven de Lin Rui llega y le dice muy preocupada a él que tiene una deuda enorme que pagar, después de invertir sus ahorros y perderlos. Y esta persona a quien le debe el dinero resulta ser el hermano menor de Fangning. ¡Qué casualidad!, ¿no? Así que esta es la oportunidad perfecta para ella de obtener algo a cambio de su querido doctor. Cuando se reúne con él, le dice que le reducirá la deuda, pero con una condición, que se casara con ella por contrato durante un año. Él, por supuesto, le dice que no, que él no está a la venta, así que promete pagarle todo y se va. Pero ella no se rinde, así que vuelve al hospital con un ramo de flores, pero para su sorpresa se encuentra con Tang Ping coqueteando con el doctor, así que mientras se pelean por él decide irse con Fangning. Así que después de entregarle las flores y de intentar convencerlo sobre el matrimonio, él la vuelve a rechazar diciendo que el matrimonio no es un negocio para él. Ella no se rinde, así que sigue presionando a la familia de Lin Rui para que le pague el dinero. Él se enoja, la enfrenta de nuevo y le vuelve a recalcar que no se casará con ella porque ella no sabe lo que es el amor. Además le dijo que ella era una niña egoísta e infantil. ¡Ups! Fangning se encuentra con el excéntrico Yang Ming para tratar de obtener su voto para la aprobación de su proyecto. Pero este tipo no tiene buenas intenciones con ella, así que cuando están hablando casualmente, Lin Rui tenía una reunión en ese mismo restaurante y los ve, y percibe que el tipo no es de fiar. Así que cuando el hombre le invita a ella a su suite y la va a drogar con una bebida, llega Lin Rui desesperadamente a salvarla. Y cuando toca a su puerta, ella se encontraba perfectamente bien. Resulta que ella fue inteligente y le dio su merecido al hombre. Después del incidente, ella empieza a dolerle el estómago de repente, y aunque él intenta llevarla al hospital, ella se niega y le pide que la lleve a una cena de negocios. A partir de ese momento, él empieza a verla con otros ojos, pues la ve frágil y vulnerable. Después de la cena, los dolores se intensifican, y es allí cuando llega su ángel de la guarda. Sí, su querido doctor con una bolsa de medicinas para ella. Él la lleva a casa y la cuida como todo un príncipe. Cuando la lleva a su camita, ve una foto de ella de niña y de inmediato recuerda que la conoce desde la infancia. Y recuerda también que ella una vez le había dado dinero que él se negó a tomar. Cuando despertó, ella se da cuenta que Lin Rui no solo la cuidó, sino que también había limpiado su casa y cocinado para ella. ¡Qué encantador!
Y lo mejor está por venir, porque a la mañana siguiente ella encuentra una nota donde Lin Rui acepta su propuesta de matrimonio. Ella no puede estar más feliz. Después de esto, ambos fueron a informarles a la madre de Lin y a sus 2 tías que se van a casar. Después de la conmoción inicial y muchas deliberaciones, Lin Rui convenció a su madre de que es lo que realmente quiere. Después de ello, Fan Ning lo abraza y le dice que tiene que acostumbrarse a ello a partir de ahora. Así que después de hacerse una prueba médica sobre su estado de salud y virilidad, ya nuestro Lin Rui estaba listo para conocer a la familia de ella. Su encanto y sus ganas de cuidar de Fan Ning de inmediato roba los corazones de sus futuros suegros. Después de la agradable reunión con ambas familias, aparece Tang Ping y crea una escena de celos. En ese momento, Fan Ning agarra a su hombre y le da un beso delante de todos para que no lo vuelva a molestar más. Esta escena fue realmente graciosa. Después de establecer los términos del contrato, bastante exigentes por parte de ella, por cierto, nuestro doctor y futuro esposo tiene una profunda conversación con su futuro suegro. Allí él se da cuenta que él es un buen chico y sin duda lo ve como el futuro yerno perfecto. Después de que todos se enteraran en su empresa de que Fan Ning se casaría, finalmente obtuvo todos los votos que necesitaba para la aprobación de su proyecto. Así que llegó el gran día, la boda soñada, pero empezó de la manera menos esperada, porque llegó Tang Ping a formar escándalos en el evento, pero una reportera de nombre Kai Si-yu logró neutralizarla. Finalmente empieza la ceremonia y los novios se ven realmente hermosos. Sin duda esta fue una boda de ensueño. En la noche de bodas ella finge hablar de negocios con su asistente, pero en realidad estaba recibiendo consejos sobre cómo seducirlo, así que finge que le duele el tobillo para que él la cure y bueno, ustedes saben. Pero para su desgracia, su arma de seducción no funciona, y cuando ya están en pijamas, ella intenta seducirlo embriagándose con él, pero otra vez no pasa nada porque él se queda dormido. Cuando Lin Rui empieza a agarrarle el gusto al matrimonio, de repente llega un guapo chico llamado Lu Yiyao, quien resulta ser el tío más joven de ella. Su relación se torna tensa desde el primer momento. Pero pienso que nuestro doctor no debería sentir celos porque se supone que son familia, ¿o no? Pero sí, inevitablemente siente celos porque el tío es muy pero muy guapo, así que le dice a Fan Ning que ambos deben actuar como unos recién casados para que nadie sospeche nada. Así que empiezan a ensayar cuando la ama de llaves está cerca y ella sin duda se pone muy nerviosa. Como Fan Ning tenía 10 años que no veía a su tío, se muestra muy atenta con él, así que en la comida familiar, Lin Rui trata en lo posible por interrumpirlos, y además se muestra más cariñoso con ella que de costumbre para que ella no se acerque a él o viceversa, recreando así varias escenas realmente graciosas. En la noche, Fan Ning ensaya cómo seducir a su doctorcito para que finalmente duerma con ella, pero este se da cuenta y decide dormir en el suelo. Esto la hace enojar muchísimo a ella, así que se hace la dormida y cae en su colchoneta y se acerca más y más a él, y cuando piensa que finalmente él la va a besar, se da cuenta que él la amarró como un gusanito para que no se descontrole y se va. ¡Qué malo nuestro doctorcito! Pero Fan Ning no se rinde, pues como quiere tener a su bebé lo más pronto posible, intenta seducirlo nuevamente, pero él le dice que tiene que irse por una semana por compromisos laborales. ¿Recuerdas la reportera que salvó el matrimonio de Fan Ning del escándalo de Tang Ping? Bueno, resulta que ella obtuvo una grabación de nuestros protagonistas organizando su matrimonio por contrato, así que Fan Ning se entera y le ofrece empleo a cambio de su silencio. Nuevamente aparece en escena Tang Ping, quien regresa al hospital porque su padre está enfermo, así que aprovecha para estar cerca de Lin Rui. Así que cuando Fan Ning va a visitarlo al hospital, se encuentra con ella, y esta empieza a decirle que en el hospital nadie sabe que él está casado. Enojada por esto y por no estar casi nunca en casa, ella le reclama a él que no está cumpliendo con el contrato, pues ambos no parecen recién casados. Enojada, ella se va. Lin Rui reflexiona en todo esto y decide no ocultar más su matrimonio, así que la va a buscar a ella al trabajo y la espera hasta tarde. Esto sin duda la sorprende mucho. Cuando están a punto de irse, las luces se apagan y también cierran el edificio, así que ambos no tienen más remedio que pasar la noche allí. Esa noche los dos aclaran los malentendidos, pasan buenos momentos y se acercan cada vez más. A la mañana siguiente, los dos desayunan en el hospital y él la sorprende a ella cuando les anuncia a todos en el hospital que ella es su esposa.
Esa noche ella le prepara sopa a su esposo y luego intenta seducirlo nuevamente. Y cuando está a punto de lograr su objetivo, él descubre que ella le echó algo a la sopa que hizo que ambos se pusieran calientes. Así que la vuelve a amarrar y la interroga. Así que descubre que ella solo quiere tener un hijo para que cuando finaliza el contrato quedarse con él. Así que Lin Ruiz se decepciona, pues pensó que ella estaba enamorada de él. Así que decide irse a la casa de su madre. Fan Ning va detrás de él y su familia se mantiene al margen de sus problemas, así que lo que hacen es tratar de unirlos, pero ellos solo fingen su reconciliación. Ella le insiste a la suegra en quedarse allí, pero él le saca el cuerpo y no duerme con ella. Después de recibir consejos de cómo seducir a su marido y de estudiar novelas románticas para lograr su objetivo, Fan Ning está lista para intentarlo de nuevo. Por eso va al hospital a visitar a Lin Ruiz, pero cuando ve que este tiene un mal día, lo lleva al parque de diversiones para animarlo. Allí pasan un lindo día y él finalmente acepta pasar la noche con ella, pero solo una vez. Así que cuando cae la noche, ambos van a un hotel y cuando por fin va a pasar lo que tiene que pasar, ella se acobarda y se va. Esto sin duda la mortifica muchísimo. Un día, Fan Ning tiene dolores menstruales y le pide el favor a Lin Ruiz de comprarle toallas sanitarias. Con mucha vergüenza, él va a la farmacia y las compra. Como ve que ella se siente muy mal, se queda cuidándola como todo un caballero. La acompaña hasta que se queda dormida. Lin Ruiz se da cuenta lo deseosa que está ella de convertirse en madre, así que se sincera con ella y le dice que no está preparado aún para ser padre, pues esto no forma parte de su plan de vida, así que le pide a ella disolver el contrato y divorciarse de ella. Pero Fan Ning cambia de táctica y le dice que ya no quiere un bebé, que con estar casada es suficiente para seguir adelante con su proyecto en construcción. Así que el contrato continuó sin planes de bebés y se mudan nuevamente a su antiguo departamento. Fan Ning se empieza a enamorar de Lin Ruiz y aprende a cocinar para él. Sin embargo, él la desprecia y duda de su sinceridad. Esto le enoja tanto que se va del departamento. Él se da cuenta del esfuerzo de ella y se arrepiente de haberla tratado mal, así que cuando la busca simplemente no la encuentra. Ella se fue a practicar boxeo para desahogar su molestia. Allí estuvo Ji Yao acompañándola. Fan Ning regresa y se disculpa con Lin Ruiz por haberlo tratado de manera egoísta todo este tiempo y le promete que va a mejorar en ello. Como ella cambió su actitud con él y ahora es fría y formal, esto no le gusta para nada a Lin Ruiz, así que hace lo posible para hacerla sonreír de nuevo. Él ahora se esfuerza por conquistarla y después de un tiempo él le propone empezar de nuevo y ella acepta. Así que nuestros tortolitos por fin se dan un dulce beso y su amor empieza a crecer cada día más. Ambos se sienten como un par de adolescentes enamorados y juntos forman un gran equipo. Es que son simplemente adorables, pues ahora no pueden vivir el uno sin el otro. Lo que todos simplemente esperábamos se hizo realidad. Como ambos se vuelven tan cercanos, Fan Ning finalmente se abre con su esposo sobre su ambición del proyecto que la llevó a este punto con él, pues este era el sueño de su hermana fallecida y en honor a ella decidió sacar este proyecto adelante costara lo que le costara. Un día, ambos viajan a la ciudad natal de Fan Ning. Allí, ella se lleva la sorpresa de que todos en su pueblo lo conocen a él y descubre que Lin Ruiz ha ayudado a la ciudad a desarrollar sus instalaciones médicas y ofrece sus servicios de forma gratuita. Esto sin duda la deja aún más enamorada de él. Por la noche, ambos están ansiosos y tímidos en la misma cama. Justo cuando están a punto de consumar su relación, Tang Ping llama a la puerta. Ella estropea su estado de ánimo y les dificulta continuar lo que están haciendo. Después de una serie de eventos desafortunados, finalmente Tang Ping baja la guardia y se hace amiga de Fan Ning. Un día, mientras caminan por la playa, ambos recuerdan el pasado y cómo se conocieron de niños. Resulta que ambos se gustaban en ese entonces. Sin embargo, el padre de Lin Ruiz estaba enfermo de cáncer y falleció debido a la enfermedad. El pequeño quedó tan triste que pensó que murió porque no tenía suficiente dinero para la cirugía. Allí, Fan Ning le dio todo su apoyo. Luego de recordar lo buena que fue con él, Lin Ruiz le dice lo importante que es ella en su vida. Se besan y finalmente consuman su matrimonio. A la mañana siguiente, ambos despiertan felices y completamente enamorados.
Después de varios problemas en la empresa, el proyecto de Fan Ning es cancelado y Lin Rui la apoya en ese momento difícil. Deprimida por estos graves problemas, Fan Ning le dice a Lin Rui que lo ama. Ella pasa la noche con él antes de irse en silencio. Lin Rui se despierta y encuentra un acuerdo de divorcio firmado por ella. Esto sin duda lo deja completamente devastado. Parece que ella se fue al extranjero, así que 6 años después ella vuelve con un hijo. Sí, señores, ella estaba embarazada cuando se fue, por eso ahora que regresó a China con el pequeño no sabe cómo decírselo a Lin Rui. Ahora nuestro doctor se convirtió en profesor de una universidad, es popular por su brillantez y buena apariencia. Fan Ning se esconde de él cuando lo ve acercarse. Lo más conmovedor es que Lin Rui todavía lleva puesto su anillo de bodas. Mientras Ji Yao cuida al pequeño, finalmente Lin Rui y Fan Ning se encuentran y hablan. Ella le pide perdón por haberlo dejado y le dice que ahora trabaja para una nueva marca de muebles. Él todavía está muy enamorado de ella, así que cuando ella lo percibe, sale corriendo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo él puede estar tan calmado después de que lo dejaron? No lo sabemos. Como la mayoría de los secretos siempre salen a la luz, y más si tienes un hijo, Lin Rui se entera que ella tiene un niño, así que asume que lo tuvo con otro hombre y se enoja. Las tías le organizan a él unas citas ciegas, así que cuando está charlando con la chica, pasa por allí Fan Ning con el pequeño y él los ve, así que finge que la chica es su novia para darle celos. Pero el jueguito acaba cuando el pequeño entra corriendo y lo llama papá. Él simplemente queda impactado. Finalmente, el secreto queda expuesto. Así que a Fan Ning no le queda más remedio que contarle toda la verdad. Él se enoja con toda la razón y se va. El pequeño enseguida se gana el cariño de todos, pero nuestro doctor aún está enojado. Sin embargo, cuando el pequeño se enferma, él lo cuida y se encariña con él. Ambos tienen una conversación sincera y ella le vuelve a pedir perdón por lo ocurrido. Sin embargo, él está resuelto a tener la custodia de su hijo. Él pasa más tiempo con el pequeño y sus lazos son más fuertes, pero la relación de sus padres no sigue muy bien que digamos. Un día, él va al departamento de ella para cuidar de su hijo. En medio de la noche, él se despierta y empieza a tener recuerdos de los buenos momentos que tuvo con ella y lo difícil que debió ser para ella irse esa noche que lo dejó. Y el pobre no aguanta y rompe en llanto. Una noche ella se emborracha y abre sus sentimientos con él, así que él también le confiesa que aún no la ha olvidado, le pide una nueva oportunidad y se dan un dulce beso. Lin Rui y Fan Ning le dicen a su pequeño hijo que se han reconciliado y él no puede estar más feliz. Lin Rui le dice a Fan Ning que deben ser honestos el uno con el otro, también le dice que quiere que vuelvan a obtener un certificado de matrimonio. Después de eso le dice que la ama, ella le corresponde y se dan un tierno beso. En ese momento el pequeño los ve y sonríe. Lin Rui sorprende a Fan Ning con una fiesta que le organizó por motivo de su cumpleaños. Allí están presentes todos sus familiares y amigos más cercanos. Ella no puede estar más feliz por eso, así que le agradece a él por todo y le confiesa que tenerlo a él en su vida sin duda es un regalo de su hermana para ella y no ese proyecto que ella tenía en mente. Después de esa escena conmovedora, Fan Ning es conducida por un camino decorado espectacularmente, y al final la espera su amado príncipe soñado, quien le propone matrimonio de la manera más romántica posible. Ella acepta y terminan viviendo felices por siempre como tanto lo habían soñado. Y así culmina esta historia de amor bastante conmovedora. Esta es una serie que totalmente te atrapa de principio a fin. Por eso, si te encantan las series románticas y con un final feliz, este drama es indudablemente el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.